Dijimos que el hígado tenía un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, es lo más importante. En su funcionamiento y en la disección anatómica se puede observar que el hígado tiene también segmentos, así como habrán visto en el pulmón. Segmentos que pueden ser individualizados y pueden ser utilizados quirúrgicamente. Para eso, Coyneau realizó la segmentación funcional del hígado, donde tenemos 8 segmentos que voy a citar aquí. No es necesario saber de memoria, pero hay que recordar como parte de conocimiento general que el hígado tiene 8 segmentos y veremos cuáles pueden servirnos. El segmento 1 o el lóbulo caudado, llamado también lóbulo de Spiegel, y se ve solamente en la cara inferior. Este lóbulo de Spiegel va a ser importante porque va a formar luego con la vena porta, que es esta que vemos aquí, un espacio en el peritoneo que se llama hiato de Winslow, pero acuérdense cuando hablemos del hiato de Winslow que aquí el lóbulo de Spiegel se ve solamente en la cara inferior del hígado, al lado prácticamente por encima de la vena porta. Tenemos, de acuerdo a la división de la línea de Coyneau, el segmento 2 o superolateral, el segmento 3 o inferolateral. Este segmento 3, cuando se obstruyen totalmente las vías biliares aquí abajo o se destruyen, pero sobre todo cuando se obstruyen en casos específicos de cáncer, tenemos que drenar la bilis por algún lado, entonces se puede resecar este segmento y unir el hígado al estómago para que la bilis salga por ahí y caiga en el estómago. Para eso puede servir saber esta división. Luego vemos que el lóbulo caudado tiene por delante a otro lóbulo llamado lóbulo cuadrado que está al lado de la vesícula biliar. Es medial inferior y tiene por arriba el lóbulo medial superior. Hablamos medial o lateral de acuerdo a esta línea, que es la línea de Coyneau. Aquí vemos entonces el lóbulo de Spiegel, que se ve solo por debajo, el lóbulo superolateral, inferolateral. Y estos son mediales, o sea, estos son laterales y estos mediales. Superomedial e inferomedial. Estos son ya los lóbulos del lado derecho y ahí vamos a tener el segmento anteroinferior y el pósteroinferior, el póstero superior y el antero superior. Entonces, anteroinferior, antero superior, póstero inferior y póstero superior. Son los 8 segmentos. Entonces, luego yo les voy a enviar una interesante comparación con el puño cerrado, donde pueden memorizar la segmentación hepática. Esto es lo que explica la segmentación. Esta es la vena cava. Estas son las 3 venas suprahepáticas o hepáticas. Aquí, vena cava que pasa por detrás. Y la vena porta. En base a la división de la vena porta, fíjense, aquí se va su rama derecha y su rama izquierda. Aquí se hace la división en lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. Las vías biliares se dividen en vías biliares intrahepáticas, como las habíamos visto hace rato, y vías biliares extrahepáticas. Las extrahepáticas son las que se ven por fuera del hígado. Las intrahepáticas no se ven. Las extrahepáticas pueden dividirse en vías biliares extrahepáticas principales, que son el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo, que forman el conducto hepático común. Aquí estoy señalando. Y posteriormente esto se continúa con este largo conducto que va a desembocar en el duodeno, que se llama colédoco. Estas son las vías biliares principales. Y las vías biliares accesorias serían la vesícula biliar y su conducto de excreción, que es el conducto cístico. Se llaman accesorias porque esto se puede extirpar. Como ustedes saben, en la colecistectomía se extirpan la vesícula con su conducto biliar, que es el conducto cístico. Pero las vías biliares principales no se pueden extirpar porque, o si no, la bilis que se produce en el hígado no va a poder tener salida y va a volcarse hacia la sangre produciendo una intoxicación por bilis, que es por lo cual se ponen amarillos los pacientes. Ahí vemos la vesícula biliar, es un saco músculo membranoso, tiene recubierto por una mucosa. La bilis llega del hígado, parcialmente se detiene aquí en el esfínter de Oddi, ya vamos a detallar eso, y regresa hasta la vesícula. Aquí se acumula la bilis secretada por el hígado. Y la mucosa de la vesícula biliar se encarga de absorber agua, es decir, todos los otros componentes de la bilis se concentran más. La bilis tiene una función de un detergente. Dijimos que sirve para la digestión de las grasas. Cuando las grasas llegan al duodeno, hay un mecanismo que hace que la
vesícula biliar se contraiga y envíe bilis al duodeno para digerir las grasas. Y es lo que hace todo detergente. Cuando nosotros ponemos el detergente para lavar los platos, estamos disolviendo las grasas. Entonces, esto es lo que hace la bilis. La bilis, por supuesto, como cualquier detergente, cuanto más concentrada es, actúa mejor. Y ese es el papel de la vesícula biliar. Concentrar la bilis para el momento de la digestión, cuando caen al duodeno los alimentos, y enviar una bilis concentrada que pueda servir para disolver mejor las grasas. Los hepáticos derecho e izquierdo forman el hepático común, y el hepático común recibe al conducto cístico y se transforma en lo que conocemos como colédoco. El colédoco es un conducto que tiene 6 a 7 centímetros, que tiene 4 porciones. Una porción supraduodenal, aquí, retroduodenal, porque está detrás del duodeno, intrapancreática, porque se encuentra atravesando la cabeza del páncreas, que es este órgano que vemos aquí, y una intraparietal, que se encuentra en el espesor de la pared de la segunda porción del duodeno, prácticamente atravesando lo que conocemos como esfínter de Oddi. Ahí están las 4 porciones del colédoco: supraduodenal, retroduodenal, intrapancreática e intramural o intraparietal. Esto puede tener muchas variaciones porque no siempre el cuerpo se desarrolla de la misma manera. Puede tener variaciones incluso sin causar ninguna patología. Estos son lo que se llaman variaciones de las vías biliares. El hígado, dijimos que recibe sangre desde la aorta, que da una rama llamada tronco celíaco, porque se encuentra en una región denominada región celíaca, que es esta que señalamos. Este tronco celíaco va a dar 3 ramas. Una rama para el vaso, que se va a llamar esplénica, una rama que va a ir, que está cortada, pero va a ir para el estómago, que se va a llamar coronaria estomáquica o gástrica izquierda, y una rama que va a ir hacia el hígado, que se va a llamar hepática, que en esta porción se llama hepática común. Va a dar una rama aquí importante de la que hablaremos después, llamada rama gastroduodenal, y aquí a partir de ahí se llama hepática propia y se dirige hacia el hígado para entrar en el ilio, dividirse en 2 como lo hace la vena porta también, y ir una al lóbulo derecho y otra al lóbulo izquierdo. Así tenemos entonces los componentes del pedículo hepático, formado por la vena porta por detrás, la arteria hepática por delante y a la izquierda, y el colédoco y el hepático por delante y a la derecha. Esa es la relación intrínseca del pedículo hepático. Aquí tenemos que reconocer 2 triángulos. Un triángulo formado por el hepático, la cara inferior del hígado y el conducto cístico, denominado triángulo de Pude. Ahí se encuentra la arteria cística, y los cirujanos, cuando van a extirpar la vesícula, van a buscar ese triángulo y ahí buscan a la arteria cística para ligar la arteria cística y evitar, por supuesto, el sangrado durante la cirugía. Existe otro triángulo más pequeño llamado triángulo de Calot, formado por el hepático, la arteria cística y el conducto cístico. Ahí podemos encontrar un ganglio llamado ganglio cístico o ganglio de Mascaine. Esto también tiene muchas variaciones embriológicas del desarrollo, que en la mayoría de los casos no traen ninguna patología. Esto es cómo se desarrollan las vías biliares y el páncreas, y esto también explica por qué el colédoco desemboca en la segunda porción del duodeno y comparte esa desembocadura con el conducto excretor principal del páncreas, que es el conducto pancreático o de Wilson. Esto lo hacen en la papila mayor. Este es el brote biliar, el brote hepático del intestino primitivo, y en el brote hepático nace el divertículo de la vesícula biliar y el divertículo que va a desarrollar la cabeza del páncreas. Se van ubicando de esta zona en esta forma. Acá hay otra porción del páncreas que se desarrolla a partir de otro lugar y que luego se une a la cabeza del páncreas, pero posteriormente en el desarrollo, fíjense, el colédoco está unido al conducto que viene de la cabeza del páncreas, que es el conducto de Wilson, y desembocan ambos en el lugar de donde nacieron, ¿verdad? En la papila duodenal, en la segunda porción del duodeno. Vamos a ver eso aquí.
El colédoco, junto con el conducto de Wirsung que viene del páncreas, desembocan en la papila duodenal, llamado también carúncula mayor, porque la carúncula menor está más arriba y sirve para el otro conducto del páncreas, que es el accesorio o de Santorini. Esto está rodeado de un esfínter que regula la salida de bilis y está preparado para abrirse cuando llega el alimento al duodeno. El páncreas es un órgano retroperitoneal. ¿Por qué retroperitoneal? Porque está cubierto solamente en su cara anterior de peritoneo. La cara posterior no tiene peritoneo. Posee una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola. La cabeza está prácticamente rodeada por la primera, segunda, tercera y cuarta porción del duodeno. Está por delante de la vena porta, que es la que marca el cuello del páncreas. Aplicada contra la pared posterior, es fijo el órgano, no se puede mover, no es móvil. Sin embargo, tiene una porción que no es retroperitoneal y es móvil, que es la cola del páncreas, de donde parte lo que conoceremos como epiplom pancreático esplénico. Esto es muy fácil de verlo cuando lo vemos en el cadáver. Ahí vemos el páncreas, que tiene dos conductos. El conducto principal o de Wirsung, que desemboca con el colédoco en la carúncula mayor o papila duodenal, donde está el esfínter de Oddi. El conducto accesorio o de Santorini, que desemboca en la carúncula menor, que se encuentra más arriba de la carúncula mayor. Este es el esfínter de Oddi. Es un músculo preparado, como dijimos, para abrirse, para relajarse y dejar pasar la bilis que está en las vías biliares al duodeno. Esto responde a una hormona que se secreta en el duodeno. Cuando el alimento baja al duodeno, se comienza a secretar una hormona que se llama colecistoquinina. Colecisto viene de vesícula biliar y quinina viene de movimiento. ¿Qué hace esta colecistoquinina? Hace que se contraiga la vesícula, pero tiene un efecto diferente en el esfínter, hace que se dilate el esfínter, que se relaje el esfínter. Entonces la bilis puede pasar tranquilamente al duodeno. La vascularización del páncreas. El páncreas también es un órgano de secreción mixta. Acuérdense de que del páncreas proviene la insulina, proviene el glucagón, la somatostatina y otras hormonas endocrinas, es decir, que se vierten directamente a la sangre. Son secreciones endócrinas. Pero también tiene una secreción que va a ayudar a disolver las grasas junto con la bilis y va a ayudar también a disolver las proteínas una vez que el alimento cae en el duodeno y ayudar así a la digestión. Eso lo hace por sus conductos principal y accesorio que habíamos citado antes. Para eso, el páncreas tiene que tener una vascularización muy rica. Y fíjense que recibe muchísima vascularización, como vemos en la diapositiva. También procedente del tronco celíaco, recibe una vascularización a través de la arteria esplénica que recorre todo su borde superior. De ahí nace una arteria que va a ir por la cara posterior, la dorsal del páncreas. También la gastroduodenal, que va a vascularizar toda la cabeza y el duodeno. La gastroduodenal procede de la arteria hepática común, que al desprender la arteria gastroduodenal se convierte en arteria hepática propia. Se puede encontrarla en las disecciones en un triángulo llamado triángulo porto-coledociano, formado por el colédoco a la derecha, la porta a la izquierda y por debajo el borde superior de la segunda porción del duodeno o el borde superior del cuello del páncreas. Da lo mismo, triángulo porto-coledociano. Ahí se encuentra la arteria gastroduodenal. Esta arteria gastroduodenal va a descender y va a dar una rama que va a ir al estómago, a la curvatura mayor del estómago, llamada gastroepiploica, y otra llamada pancreático duodenal. Da las pancreáticos duodenales derechas, que van a unirse a las pancreáticos duodenales izquierdas que proceden de esta arteria, que también es rama de la aorta abdominal, llamada arteria mesentérica superior. Esta arteria mesentérica superior va a dar las pancreáticos duodenales izquierdas y van a formar con las ramas pancreáticos duodenales de la gastroduodenal lo que llamamos círculo
arterial de la cabeza del páncreas. Aquí vemos la arteria dorsal del páncreas, la dorsal de la cabeza del páncreas, las pancreáticos duodenales, y aquí vemos de la esplénica una enorme arteria que va por detrás del cuerpo del páncreas, conocida como arteria pancreática magna de Testut. Una cuestión muy importante es la formación de la vena porta. Vamos a saber que la vena porta no viene de las venas de la circulación mayor. La vena porta se forma de un montón de venas abdominales que vienen de los órganos abdominales y en general forman tres grandes venas. Esta que señalamos aquí, que es la vena mesentérica superior, esta que viene aquí, que es la vena mesentérica inferior, y esta que viene aquí, que es la esplénica, porque viene del vaso. Estas tres venas van a dar origen a la vena porta. ¿Y cómo? La vena esplénica se une a la vena mesentérica inferior para formar lo que conocemos como tronco espleno-mesaraico o espleno-mesentérico, porque mesaraico es un término que describe también a la vena mesentérica, se llama también por eso mesaraica menor, y la vena mesaraica o mesentérica inferior unida a la vena esplénica forma el tronco espleno-mesaraico o espleno-mesentérico, el cual detrás del cuello del páncreas se une a la vena mesaraica mayor o mesentérica superior y forman lo que conocemos como vena porta. Esto va a recibir las venas del estómago, de la porción inferior del esófago, del vaso, de los intestinos, del páncreas, del duodeno, etc. Y va a llevar toda esta sangre al hígado. Va a derramar su sangre en los sinusoides hepáticos, como habíamos dicho antes, de ahí a la vena central del lobulillo, y de la vena central del lobulillo a las venas hepáticas o suprahepáticas y de allí a la vena cava inferior, que es esta que marcamos aquí. Así la vena porta delimita un espacio por delante, un espacio que le separa de la vena cava inferior. Está debajo de la cara inferior del hígado, más específicamente del lóbulo caudado, y por encima de la segunda porción del duodeno. Esto se llama hiato de Winslow, que describiremos mejor cuando estudiemos peritoneo. Ahí está la vena mesentérica superior junto con el tronco espleno-mesaraico, la vena mesentérica inferior y la vena renal izquierda forman un cuadrilátero llamado cuadrilátero de Rogier. Aquí falta una E, cuadrilátero de Rogier, donde se puede encontrar el nacimiento de la arteria mesentérica superior. Y está detallado. Los linfáticos van a seguir la vascularización. Los de la cabeza del páncreas irán a los linfáticos retroduodenales y posteriormente a los linfáticos del pedículo hepático. Los de la parte inferior van a los ganglios mesentéricos superiores, los de la parte superior y la cola del páncreas, siguiendo a la arteria y vena esplénicas, y todo esto también puede ir a los ganglios celíacos alrededor de la porción inferior del esófago.